Saludos amigas y qué placer tenerles como siempre en nuestra sintonía esta misma mañana. Desde la capital de la República, un fortísimo abrazo y que Dios les bendiga y les vaya extraordinariamente bien el día de hoy. Vamos a hablarles de un tema muy interesante y es que quizás esto ha pasado desapercibido en algunos medios de comunicación, pero nosotros queremos darle toda la fuerza, y es que hace pocos días el propio comandante general de la policía daba cuenta de que al menos 322 malos elementos de la Policía Nacional vinculados a asesinatos, a robos, a una cantidad de delitos han sido sacados de la institución policial. Se trata de depurar la policía ecuatoriana. Ese es el punto. Para hablarles de este tema hemos invitado esta mañana al doctor Lenin Herrera. Él es del Foro Interamericano de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctor, por venir esta mañana. ¿Cómo han tomado ustedes, las organizaciones de derechos humanos, esta política sistemática que al parecer viene realizando el Ministerio del Interior, aupado obviamente por el gobierno del presidente Rafael Correa, para ir depurando de los malos elementos que existen en la policía? Siempre es loable buscar mejorar las instituciones, desde luego, pero también hay que ver aspectos humanos, que esa gente que ha dado mucho a la policía también ha sido, yo creo, vulnerada también sus derechos. Tiene que haber justos procesos, ¿no? Sí, yo creo procesos que todo eso, va sobre todo eso, porque hay la norma que se aplica para eliminarlos, yo no le veo que esté tan apegada a derechos, sobre todo al debido proceso. En todo caso, lo que sí se dice es que no tenemos una policía corrupta totalmente, sino que es del 1% de todo el personal de la policía, pero cuando hablamos de 322 malos elementos de la policía, que además se ha comprobado fehacientemente una cantidad de hechos delictivos que ellos han cometido. Por ejemplo, no sé si usted recuerda, y la audiencia no sé si conoce, incluso hay videos que están colgados en el famoso canal internacional, digámoslo así, en YouTube, de cómo un policía drogadicto en la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, sacó la pistola y asesinó a un taxista a sangre fría. Esto realmente fue terrible, ¿no? Y dicen que este hombre ya tenía antecedentes y le aceptaron en la policía, a pesar de haber tenido pues estos muy malos precedentes, lo aceptaron en la policía y vea usted lo que termina haciendo. Entonces, policías como estos sí deben ser sancionados. Desde luego, y no debieron permanecer un día más aparte de eso en la institución, pero también hay casos que no podemos generalizar. Exacto. Le puedo decir casos, por ejemplo, que han sido de conocimiento también, es decir, gente por decirle, el señor Carlos Rodríguez Quesada de Loja, ¿no es cierto? Salido porque tuvo un accidente en sus vacaciones. Es policía lojano. Es policía lojano. Me parece que en la provincia de Loro. Él pertenecía al distrito de La Suay y es juzgado en el distrito de Guayas, o perteneciente a la costa. Entonces ahí ¿Y de qué le acusaban a él? Del accidente de tránsito. Finalmente fue liberado y no tuvo responsabilidad en esa infracción de tránsito, pero está fuera. Y no ha habido manera de que se les reingrese. Es decir, es una sanción en cambio injusta. Es injusta, es decir, también hay ese tipo de cosas. Entonces, a propósito de la depuración, ¿usted considera que también se pueden cometer estos actos violatorios a los derechos humanos en el otro lado de la orilla? Y sí, y somos testigos de eso también. Por eso estas medidas deben ser también equitativas en su justo equilibrio, porque si no también estamos haciendo una utilización o un mecanismo utilitarista de la justicia. Y eso es claro, el ministro lo ha dicho, es para... Usted mismo lo acaba de decir, para limpiar, para liberar de estos malos elementos a la institución. Entonces ese es un sentido utilitarista, no es en sí mismo por haber cumplido una Ellos hablan de depuración masiva. Y en esa masiva puede ir muchas cosas, ¿no es cierto? El debido proceso del que hablamos siempre los abogados, ¿usted cree que se dan este tipo de trámites dentro de la policía? La Constitución dice que toda persona en todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones tiene que estar basada en una ley. Lo que pasa es que estas infracciones no están basadas en la ley. Claro. Sí. ¿Cuál es el proceso legal que se sigue al interior de la policía para sacar masivamente a los supuestos malos elementos de la policía? Claro, entonces sufren también una serie de procesos administrativos que son a veces injustos. El hecho de que no esté establecido en una ley, por ejemplo, cuando se hizo el Código de la Policía, el Código Penal de la Policía, se quitó estas faltas disciplinarias. Y entonces no está establecido en la ley estas faltas disciplinarias, pero en el año 1998 hábilmente se lo hizo, no siquiera con un decreto ejecutivo. Están establecidas estas medidas disciplinarias mediante un acuerdo ministerial. Entonces no está en la ley, está en un acuerdo.
Entonces, y debería instrumentarse a través de una ley, administrativamente, ¿no? Sufren, por ejemplo, arresto, sufren sanciones pecuniarias, sufren traslados, sufren fajina y finalmente aplicadas por un proceso irregular como son los tribunales. ¿Ustedes en el Foro de Derechos Humanos han recibido este tipo de preocupaciones y quejas? Desde luego, sí, tenemos está bien que se limpie de los malos elementos a la policía, pero está muy mal que gente inocente pague los platos rotos de un proceso que, según usted, no está bien reglamentado y no está dentro de la órbita legal. Claro, es decir, el mal elemento tiene que salir irremediablemente, pero no necesariamente tiene que pasar por una serie de cosas hasta llegar a determinar. Es decir, también se perjudican a otros actores de la policía, a otros elementos de la policía, en pretexto de limpiar la institución. Es decir, tratando de mejorar la imagen de la policía, no se pueden cometer injusticias. Hay injusticias que realmente afectan a la dignidad de la familia. O sea, hay cosas que detrás de eso, problemas sociales que van agravando. Terrible. Lo que sí es cierto es que, de acuerdo a las informaciones que ha entregado el propio ministro del Interior, pues en este proceso de depuración están desde policías rasos, digámoslo así, hasta generales de la policía, ¿no? Me parece que sí, es importante esto de moralizar la policía, desde luego, pero con la ley en la mano. Desde luego. De lo contrario, esto puede terminar siendo una cacería de brujas. Claro, y estas cuestiones, por ejemplo, sumándose a varias cosas que hacen en el expediente personal, le van perjudicando y finalmente terminan en una cuota de eliminación. Ya, cuota de eliminación que solamente en nuestro país, a nivel latinoamericano, está establecido. ¿Qué es la cuota de eliminación? Es decir, le ponen en una situación donde ya no es apto para cumplir las funciones de policía, ¿no es cierto? Esta cuota de eliminación es inconstitucional, yo no entiendo por qué sirve. Y está. Está establecido. ¿En qué ley está eso? Esto estaba establecido en la ley de la policía. Pero viola la Constitución, pues. Yo creo, a mi modo de ver, garantista. Yo no creo que quepa este tipo de situaciones, pero como usted reitera, existen. Existen o existían, por decirle, personal de la policía que por los años ya no podían responder físicamente, habían tomado un poco más de peso y no cumplían con los requisitos de la policía, también estaban incorporados a esta cuota de eliminación, ¿no es cierto? Y sufrir un proceso angustioso también, que también afecta el derecho al trabajo, ¿no? Aparte de la denigración que existe o de la degradación misma. Ahí volvemos a hablar del debido proceso y la seguridad jurídica. En todo caso, nos parece que esto está ocurriendo en la policía, en donde se habla de una depuración masiva. Mencionamos que aproximadamente, de acuerdo a las estadísticas que ha dado el propio Ministerio del Interior, presidido por el ministro José Serrano y del propio comandante general de la policía, Rodrigo Suárez, han sido 322 supuestos malos elementos de la policía que han sido sacados de esa institución. Pero las preocupaciones, por ejemplo, como la esgrimida esta misma mañana aquí en Ecotel Televisión por el doctor Lenin Herrera del Foro Interamericano de Derechos Humanos, en realidad, de verdad, tienen que ser tomadas en cuenta. Pero mientras esto ocurre en la policía, nosotros nos preguntamos, ¿y qué está pasando en las Fuerzas Armadas ecuatorianas?